Les saludo y les bendigo en la gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estoy viendo, estoy viendo con regocijo que mis hermanos que están en esta noche acá, está el hermano Alberto. Bienvenido, hermano Alberto. Está mi hermana Janet Alfaro, Janet Ramírez Alfaro. Bienvenida, Janecita. Mi hermana Sioyi. Bendiciones, Sioyi. Mi hermano William, Inés y mi hermana Yuseri. Hasta mi hermana Mercedes, Mercedes Chacón. Mercedita, si puedes abrir la cámara, por favor. Ok. ¿Cómo estás, Mercedes? Buenas noches, pastora. Mis hermanos, muy bien, gracias al Señor, todo ¿Estás bien. bien? Gracias al Señor. Ustedes estaban compartiendo el foro, estaban compartiendo foro, me dice Silvia, ¿no? Acerca de que vine, bienvenida. Tiene cámara mi hermana Inés. Qué bien, qué bueno, qué bueno. Estaban compartiendo el foro acerca de qué, Mercedita. La hermana Silvia estaba compartiendo su foro del día domingo del mensaje del culto. Ya. Fíjense ustedes lo siguiente, hermanos. Vamos, yo quiero orar. Vengo muy acelerada, pero muy acelerada. Y necesito orar. Necesito orar. A veces digo, necesito orar. ¿Qué necesita yo? Necesito orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios y porque, Señor, qué privilegio tan grande que nosotros tengamos comunicación, bendición e identidad dentro del Dios trino que creó los cielos y la tierra. Señor, hoy yo me arrepiento por todas las veces que de manera natural actúo olvidando, Señor, tu presencia en mí, olvidando la bendición de Manuel. Pero yo te pido, yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, que cada día no solo pueda estar dentro de Cristo, sino que cada día te pueda conocer más, pueda profundizar más en ti, Cristo, para que ya no viva yo, sino que vivas tú en mí. Y que la carne, que tu misma palabra dice que nosotros tenemos una vida en la carne, Señor, lo pueda vivir en fe, lo pueda vivir contigo, lo pueda vivir agradecida y pueda vivir, Señor, anhelando la llenura de tu Santo Espíritu para que todo en mí responda y obedezca a tu palabra. Disfrute de tu gracia. Nosotros disfrutemos, Señor. Yo estoy orando por mí porque necesito orar por mí, Señor. Necesito la quietud de tu presencia, necesito la plenitud de tu felicidad, Señor. Y te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Hoy tengo el privilegio, Señor, de estar con mis hermanos del equipo de evangelismo que tú has levantado a través de tu palabra y del mensaje de tu palabra para salvar, para que al ser ellos salvos y poder disfrutar de ti, puedan salvar Perú, puedan salvar las regiones donde ellos viven, puedan salvar sus familias y puedan salvar, Señor, todo América Latina, toda América Latina. Señor, que por nada estemos afanosos, que por nada estemos preocupados, sino que en todo tiempo corramos a ti, que eres la fuente de la palabra, de la vida y de nuestra razón de vivir. Oro atando toda la fuerza de la oscuridad, toda desconcentración, todo lo que esté en nuestro corazón buscando al hombre y no a ti, lo ato en tu poderoso nombre, Señor Jesucristo, porque solo tú eres el camino y la verdad y la vida. Y solamente en ti nuestra vida tiene verdadero sentido y verdadero valor. Oramos con acción de gracias. Yo oro, Señor, junto con mis hermanos,
En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, y le doy la bienvenida a mi hermana, creo que es mi hermana Rosa, porque no la veo, pero al ser Romero Orizola, puede ser que sea la hermana Rosa, le doy la bienvenida. Y, hermanos, hoy vamos a hablar o vamos a compartir lo que tiene que, el significado de ordenar el mensaje. ¿Por qué hablamos tanto de ordenar el mensaje? ¿Qué significa ordenar el mensaje? Por qué habla de ordenar el mensaje? Pregunto, Meche, ¿se ve esto? ¿Se ve lo que yo, la pantalla que estoy compartiendo? Ok, gracias, Mechita. Fíjense ustedes qué pasa. Vamos a la palabra, Génesis 1 del 1 al 4. Dice el Señor en su palabra. Ahora, ¿cuál es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? Y lo explicaba, nos lo daba el Señor el domingo de una manera muy sencilla, que es que la palabra de Dios comenzó como rollos, pues porque en esa época no había la imprenta, no había nada de eso, ¿verdad? Entonces, como no había imprenta, los hombres, por eso la Biblia habla de los escribas. Lo que el Señor le dio a Moisés y le dio a los profetas mayores y le dio a los profetas menores, a Moisés le dio el Pentateuco. Una vez Moisés lo escribe, había personas que lo transcribían. Eso eran los escribas. Los fariseos, que eran quienes hacían cumplir la ley. Por eso cuando nosotros hablamos de discípulo, el discípulo tiene que ser primero él que cumple todas las cosas que el Señor nos mandó. Y entonces el discípulo así, disfrutando de la plenitud, de la firmeza de la fe que no se mueve en Cristo, sigue la palabra. Pero la palabra dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estoy en Génesis 1:1. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Por qué leemos Génesis 1 del 1 al 4? Porque el Señor nos advierte en su palabra, nos advierte que así como en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y solamente el Dios Trino es el que le pudo poner orden a esa tierra que estaba desordenada y vacía por causa de Satanás, nosotros vemos la palabra y probablemente pues la hermana Inés pueda captar un poco lo que estoy diciendo, toda vez que la hermana Inés no tiene todavía camino de salvación. Pero cuando nosotros ordenamos el mensaje, y fíjense ustedes que yo les estoy trayendo a ustedes aquí el primer mensaje que vemos dentro del camino de salvación. ¿Cómo se los estoy trayendo? Se los estoy trayendo como un ejemplo. El Señor Jesucristo hablaba de los fariseos, de los escribas y aún del Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? La reunión de los sacerdotes que junto con los fariseos y los escribas representaban al reino de Dios o representaban a Dios en la tierra.
Pero como ellos llegaron a estar desordenados y vacíos, no pudieron darse cuenta cuando se estaba cumpliendo la palabra de que el Mesías estaba llegando a la tierra, de que ya el cumplimiento de la palabra era. Entonces, si nosotros ordenamos el mensaje del púlpito, ordenamos el mensaje que vemos el viernes, ordenamos el mensaje si entramos el martes, que dentro de lo posible yo les sugiero que martes y jueves entren al culto. ¿Por qué? Porque ustedes son discípulos del Señor. Yo estoy clara que todos los que están en este momento en la plataforma, en este momento algunos dirán, yo no soy discípulo del Señor, yo no estoy preparada todavía como un discípulo del Señor, yo no estoy preparado todavía como un discípulo del Señor. Y es válido porque tampoco nosotros nos tenemos que caer a mentiras. Pero el discípulo es el que teniendo el tiempo, porque estoy en la casa, escucho el mensaje del martes y el jueves. ¿Por qué? Porque estoy de vacaciones. ¿Por qué? Porque yo tengo que continuar. Y ahora hablo con los seminaristas. El seminarista tiene que continuar en la palabra toda la semana. Y precisamente por eso nuestra iglesia es una iglesia que promueve la continuidad del evangelio durante toda la semana, de lunes a viernes en oración, pero no se trata solamente de la oración. ¿Por qué? Yo debería ordenar el mensaje de la oración. Yo debería ordenar la oración. Yo debería ordenar el mensaje de los martes. Debería ordenar el mensaje de los jueves. Debería ordenar el culto núcleo, porque es el mensaje de los sábados, el culto núcleo. Y debería ordenar el mensaje del domingo. Si ustedes ordenan el mensaje, es imposible que pierdan la fuerza espiritual. ¿Qué significa ordenar el mensaje? Que a través de la palabra de Dios que está contenida en la Biblia, nosotros nos podemos dar cuenta que les estoy trayendo como ejemplo el mensaje del problema fundamental del hombre. Miren, los 7 mensajes del camino de salvación son muy importantes. Pero déjenme decirle algo, yo no concibo, yo no concibo que a esta altura del partido, a esta altura de que nosotros tenemos escuchando el mensaje, los que son equipo de evangelismo, nosotros tengamos que tener una guía para dar cualquiera de los temas del camino de salvación. En eso consiste ordenar el mensaje. Cuando yo ordeno el mensaje, entonces yo estoy hablando ya de martes, del mensaje del mensaje de obreros, del mensaje de la escuela de evangelismo, del mensaje del culto núcleo, del culto central de la iglesia. Yo estoy hablando de todo eso. Pero ¿cómo podemos ordenar esos mensajes y cómo podemos entrar esos mensajes si nosotros el camino de salvación no lo tenemos ordenado y no lo tenemos aprendido? ¿Ve? Si ustedes dejan de transitar camino de salvación, se les va a olvidar. Pero, seminaristas de cuarto año, aquí deberíamos tener ya casi todo Perú debería ser seminaristas de cuarto año. Pero los seminaristas o las seminaristas de cuarto año deben ordenar el mensaje del camino de salvación todos los días. Tienen que escribir el mensaje del camino de salvación todos los días. Entonces, fíjense ustedes que vemos qué significa ordenar el mensaje.
que en el mensaje del camino, perdón, del problema fundamental del hombre, nosotros hablamos de qué, de que la Biblia es el único libro que habla de la existencia del mundo espiritual. Ay, ya yo tengo una guía. ¿Por qué? Porque ordeno el mensaje. ¿Cómo comienzo yo a dar problema fundamental del hombre? Hablando de la Biblia. ¿Cómo hablo yo de Génesis 1 y Génesis 2? Hablo de la perfección de Dios, que ordenó toda la tierra que estaba desordenada y vacía, y dentro de su perfección separó a las tinieblas de la luz para que el Dios Trino fuera el que gobernara al hombre, para que el Dios Trino creara al hombre en luz, porque el Dios Trino es luz. Y recuerden que el Dios Trino es indivisible. Después de que hablamos en el problema fundamental del hombre, hablamos del problema de separación. El hombre se separó de Dios. Y cuando el hombre se separó de Dios, entonces, ¿qué hizo Dios? Ah, habló con la serpiente, habló con Satanás y dio la salida, porque es un problema espiritual y da la salida al problema espiritual. Cuando nosotros, cuando nosotros ordenamos el mensaje, fíjense ustedes, aquí hay 4 partes nada más. Son 13 puntos. El problema fundamental del hombre, por eso lo estoy trayendo al más largo. El problema fundamental del hombre, decimos, la Biblia habla de cómo Dios ordenó todo. Ordenó. Ok, uno. Uno, dice la creación. Dos, el orden de la creación. Tres, el género y la imagen de Dios. Cuatro, el diseño original de Dios. Yo no le voy a, eso de hecho, yo no es que no les voy a decir que se lo aprendan de memoria. Esto no tenemos, nosotros no lo tenemos que saber al dedillo, así, a lo milimétrico. Pero cuando yo ordeno el mensaje, yo con qué comienza la Biblia, hablando de cómo fue la creación, hablando de cómo fue la creación. Entonces, cuando ya, fíjense ustedes, cuando ya llegamos, el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, el punto 5, el punto 6, el punto 7 y el punto 8, está hablando de la perfección de Dios. Ahí está la perfección de Dios. ¿Sí? O sea, pastor, ahí cuando estás haciendo esas columnas, la perfección de Dios nada más es el punto 2, el punto 4, el punto 6 y el punto 8. No, es que comenzamos a hablar de la Biblia, que es el único libro que muestra la existencia del mundo espiritual y cómo todo fue creado. ¿Quién creó? Dios Trino, que es invisible al ojo humano. ¿Quién estableció el orden? El Dios Trino. ¿Quién dijo que tenían que ser hombre y mujer? Dios Trino. ¿Quién los bendijo y les dijo que fructificaran, que multiplicaran, que llenaran la tierra y que sojugaran la tierra y les dio la misión de vida? El Dios Trino. ¿Quién les dio la garantía, la provisión? Dios Trino. ¿Quién crea al hombre? Ordena todo esto para crear al hombre. ¿Quién lo crea? El Dios Trino. ¿Cómo lo crea? A imagen y semejanza del Dios Trino. ¿Qué le da? El pacto, el camino del disfrute. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La Biblia nos habla de la perfección de Dios, que a su vez creó al hombre perfecto para estar con él. Pero si eso es así, ¿qué pasó? Que el hombre se separó de Dios, que el hombre se separó de Dios. Y hacemos muchísimo hincapié en Génesis 3 del 1 al 6. El hombre se separó de Dios. ¿Y qué pasó?
Dios habló con la serpiente y la sentenció. Cuando hablamos por primera vez del mensaje, hablamos es de la salida, la promesa del Mesías, la promesa del Mesías, la profecía del Mesías. Génesis 3:15, Isaías 7:14 y el cumplimiento de la promesa y de la profecía. ¿Quién nació? La simiente de la mujer. ¿Quién vino a la tierra? Jesús el Salvador. Y a través de ellos tenemos la bendición de Manuel, de que Dios está con nosotros. Y esa es la puerta para llevar a la persona a la confesión de fe. ¿Siempre tenemos que llevar a la persona a la confesión de fe? Sí. ¿Siempre hablándole de todos estos puntos? No. Llevamos a la persona a la confesión de fe. Nosotros tenemos claro que vamos a hablar de la Biblia, de la perfección de Dios, de la separación del hombre y de Cristo la salida. Eso es ordenar el mensaje. Voy a tocar yo todos los puntos con la persona la primera vez que lo veo. No, no, sino que cuando yo estoy escuchando, y es lo que yo estoy confirmando ahora estoy confirmando con ustedes, equipo de evangelismo, lo que pasó en el campo. Escucho, oro, medito, escucho, oro, medito y le pregunto al Espíritu Santo. Ajá, está diciendo esto, está diciendo esto, está diciendo esto. ¿Dónde voy a entrar yo? Y puedo entrar directamente a la separación del hombre de Dios. Puedo entrar directamente a que es que la gente no sabe cómo vivir porque no conoce el manual de vida, que es la Biblia. Pero de todo eso que tú me estás hablando, Mercedes, justamente de eso habla la Biblia. Justamente de eso habla la Biblia. Porque fíjate tú que la Biblia dice, pero ¿dónde dice? La Biblia dice en Génesis 3 del 1 al 6. La Biblia dice en Génesis 2. La Biblia dice en Génesis 1, versículo 26, que Dios nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. Y Dios es espíritu, nos creó seres espirituales para estar con Él. Pero el hombre se separó de Dios. ¿Has oído hablar alguna vez del pecado original? La mayoría viene del catolicismo. Y nosotros en Latinoamérica tenemos que predicar el evangelio para que las personas salgan del catolicismo. Definitivamente no hay otra manera de cambiar Latinoamérica. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a Asia, decimos, tenemos que ir a buscar a los budistas, tenemos que ir a buscar a los, ¿cómo se llama esto? A los chamanes. Tenemos, o sea, dependiendo de la cultura, uno sabe lo que tiene que buscar. Pero la cultura oscura se metió en Latinoamérica a través del catolicismo. Entonces, si yo tengo claro el objetivo y yo tengo ordenado el mensaje, es fácil compartirlo. Y esto es entrenamiento. Esto es entrenamiento. ¿Por qué? Porque lo que les digo, ay, ¿de qué habló el pastor Par? Ah, en la introducción habló de tal cosa. Y vean este cuadrito aquí. ¿Cómo ordeno el mensaje? Pongo arriba donde dice ordeno el mensaje. Donde ordenemos el mensaje, pongo el título del mensaje. Donde dice la Biblia, pongo introducción. Donde dice la perfección de Dios, pongo punto uno, punto dos, ahí, la perfección de Dios, el punto uno. Donde dice la separación de Dios, pongo el punto dos del contenido. Donde dice Cristo la salida, pongo el punto tres del contenido. Y le agrego una columna más y pongo la conclusión. ¿Sí? Estoy escuchando el mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje del púlpito. ¿Cuáles eran los puntos de la introducción? Este y este. ¿Cuál es la palabra? Esta. ¿Cuál era? Uno, dos, tres, punto uno, punto dos, punto tres, el contenido. ¿Y cuál es la conclusión? Ahí rapidito, ¡boom! En lo que lo miras, Mercedes, ya tienes los títulos de oración. En lo que lo miras, ya va. Estos son mis títulos de oración para la semana.
Si ordenamos el mensaje, podemos tener los títulos de oración de manera fácil. ¿Por qué? Porque nosotros logramos ordenar en el cerebro, en la mente, pero también en la visión el mensaje. Lo ordeno. Entonces yo digo aquí, wow, Señor, ¿qué títulos aquí hay? En estas 4 columnas hay títulos de oración para toda la vida. Uno, gracias Señor porque la Biblia contiene tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea mi norma de vida y que nunca olvide que tú me creaste a tu imagen y conforme a tu semejanza. Que cada día yo esté siendo recreada en ti. Que en mi vida, Señor, obedezca a tu palabra y que yo pueda caminar todos los días disfrutando la bendición de Manuel. Por ejemplo, estoy haciendo una oración aquí donde dice la Biblia. Cuando yo veo esto ya, ¡pam! Ya yo de una vez, gracias Padre, porque tú eres perfecto, Dios Trino. Tú Dios que das la palabra y la cumples. Tú Cristo, que eres la palabra misma, eres el verbo que te encarnaste y me diste vida a mí a través del perdón de los pecados, pero resucitaste mi vida junto contigo. Así como fuera en el principio, que me llamaste, me creaste para estar contigo. Señor, tú me creaste a mi mujer, me permitiste tener mis hijos, que a través de ti, a través de mí, Señor, todas mis generaciones obedezcan a la voz de tu palabra y que yo me multiplique en discípulos, porque como yo soy la que quedo, que yo haga que otros queden, que esa sea mi herencia para esta, ¿cómo se llama? Que esa sea mi herencia para esta generación, Señor. Que yo pueda ver la época de los remanentes, que yo pueda levantar la época de los remanentes. Si yo miro, Señor, guíame a levantar, a salvar y a sanar a todos los que están separados de ti. Gracias, Cristo. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque la promesa del Mesías ya se cumplió, pero se sigue cumpliendo. Se sigue cumpliendo, Señor. Que se levanten esos tronquitos pequeños hasta que se hagan pequeños árboles y un árbol junto con otro árbol, Señor. Que nosotros seamos un bosque que inunde la tierra del oxígeno de la vida, que es la palabra de Dios. Porque ¿qué es un bosque? Un bosque, el mundo necesita los bosques, los árboles, porque son los que dan el oxígeno. Pero es que el oxígeno salva a los hombres o los hombres lo salva la palabra. O sea, ahí es gracia de Dios, es gracia de Dios. Que así como tú naciste en mí, Cristo, yo nací en ti, tú eres mi salida. Que a través de la predicación de la palabra, Señor, que tú eres la simiente de la mujer, Cristo, a través de la predicación de la palabra, Señor, tú obres, porque tú eres Jesús, el Salvador. Porque en ti, Señor Jesucristo, tenemos la garantía de la bendición de Manuel. Que toda mi vida yo pueda disfrutar la bendición de Manuel de manera consciente, todos los días de mi vida. Hasta mi último suspiro, Señor. Hasta mi último suspiro. Sí, claro, cuando yo veo el mensaje ordenado, puedo orar. Sí, ¿para qué ordeno el mensaje? Para comprenderlo. ¿Para qué ordeno el mensaje? Para grabarlo. ¿Para qué ordeno el mensaje? Para disfrutarlo. ¿Para qué ordeno el mensaje? Para orar con él. ¿Para qué ordeno el mensaje? Para aprender la palabra y hacerla mía. Y hacerla mía.
¿Por qué? Porque cuando yo hago la palabra mía, se está cumpliendo que el Dios que da la palabra es el mismo que la cumple. Pero la cumple ¿por qué? Porque yo tengo un anhelo, yo veo la palabra y oro con la palabra. Es imposible que la palabra no salte para que Dios envíe para que Dios obre a través de la palabra con la razón por la que Él la mandó. La palabra va y hace aquello para lo cual Dios la mandó. Pero ¿quién invoca la palabra? Yo, a través de la oración. A mí. Amén. Vamos a orar. Padre amado, hoy te damos gracias y te damos gracias porque tenemos la seguridad de que la Biblia es tu palabra y nos has dado a Cristo, que es la palabra misma, el verbo que se hizo carne y vino a nosotros y nos escogió y nos ha llamado en este tiempo, Señor, en tu perfección, porque así nos creaste para devolvernos a nuestro estado espiritual. Y devolviéndonos a Génesis 1, Señor, nos has retribuido de todo lo que Satanás en algún momento nos quitó. ¿Para qué? Para hoy multiplicarnos en discípulos absolutos que harán que otros queden. Hoy te damos las gracias por este mensaje, Señor, por el correcto mensaje de tu palabra, porque si tenemos ordenado el mensaje en nuestro corazón, es imposible, Señor, que perdamos las almas, porque vamos a tener fuerzas espirituales todos los días. Señor, ayúdanos a que ese mensaje se grabe en nuestro corazón, en nuestra mente, cada día más, todos los días. Llénanos con tu Santo Espíritu para que este mensaje sea nuestra sangre y podamos manejarlo fácilmente para poder transmitirlo. El mundo está apresurado, Señor, y toda la creación de Dios está esperando la manifestación gloriosa de tus hijos. Ayúdanos, Señor, a que podamos transmitir este mensaje, porque el hombre lo único que necesita es entender que Jesús es el Cristo, que ya el nacimiento del Mesías se dio, ya se cumplió la promesa, se cumplió la profecía, y que ahora, teniendo la bendición de Emmanuel, cumplimos el deseo absoluto de Dios, que es la evangelización mundial, para que Cristo venga por segunda vez. Hoy te oramos, Señor, agradecidos, sabiendo, Señor, que somos el equipo de evangelismo que nos has llamado para salvar a cada rincón donde nosotros nos encontremos, en el trabajo, en el campo, en la casa, en nuestra familia. Somos esa punta de lanza, Señor, somos esa luz en cada lugar donde nos encontremos. ¿Para qué? Para poder salvar el campo, el mundo y a las personas, Señor, que están muriendo sin ti. Hoy te damos gracias y agradecidos oramos en el nombre de nuestro Señor y Rey, quien vive y reina por siempre. Amén y amén. Gracias, mis amados hermanos. Gracias, pastora. Amén. Amén, Feliz amén, noche. amén, 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 amén. Nos vemos Dios mediante el domingo. Amén. Amén. Un Nos gran vemos el abrazo, domingo. bendiciones, Amén. un abrazo.